Hola a todos. Recientemente compré una batería de coche, así que muy pronto probaremos el spatter que creamos anteriormente. Encontrarás el enlace al vídeo con el proceso de montaje del spatter en la descripción. Pero, hoy hablaremos de otra cosa. Durante el vídeo, mostraré cómo montar una horquilla de carga. Este dispositivo es muy útil al elegir una batería de coche. En esencia, es una carga de corriente pasiva. Al conectarla a la batería, permitirá, en primer lugar, medir el voltaje de la batería y, en segundo lugar, cargar la batería con una corriente de alrededor de 100 amperios. Si la batería puede suministrar esa corriente durante 4 a 5 segundos, sin una caída significativa de voltaje, significa que todavía tiene potencia. Estos dispositivos se utilizan a menudo para probar baterías en servicios de venta y mantenimiento de baterías de automóviles. Antes de empezar a crear el enchufe, revisé los precios de dispositivos similares en AliExpress. En promedio, cuestan entre 25 y 50 dólares. Pero, nuestro enchufe de carga no tiene nada que envidiar a los modelos industriales. El principio de funcionamiento es el mismo. El método de implementación tampoco difiere. La construcción del enchufe es extremadamente simple. Incluye una potente carga pasiva en forma de un alambre grueso, diseñado para cargar la batería con una corriente de aproximadamente 100 A, y un voltímetro digital, que permite verificar el nivel de carga de la batería antes y durante la prueba. Encontrar la carga adecuada, que soporte corrientes de 100 A es muy difícil, por lo que tuvimos que pensar un poco para encontrar la solución más óptima utilizando materiales disponibles, de modo que cualquiera pudiera replicar el proyecto. Y entonces nos encontramos con un elemento calefactor de una potente estufa de más de 2 kilovatios. El cable, probablemente, no es de cromo. Es muy recomendable que el elemento calefactor sea nuevo, ya que tendremos que enderezarlo, y el alambre viejo y usado se romperá periódicamente con las deformaciones. Para empezar, de manera experimental, descubrí que este cable soporta tranquilamente corrientes de 7 a 10 A. Se calienta, naturalmente, e incluso se pone ligeramente rojo, lo cual es completamente normal. Por lo tanto, podemos decir que 10 de estos cables en paralelo pueden soportar tranquilamente corrientes de 100 A. La base está establecida. Ahora pasemos a la teoría. Solo necesitamos dos fórmulas. La ley del abuelo Ohm para determinar la resistencia necesaria de la carga para nuestros propósitos. Y la fórmula para calcular la conexión en paralelo de resistencias. Pero teniendo en cuenta que los 10 resistores tienen la misma resistencia, obtenida a partir de la ley de Ohm, simplemente se puede multiplicar el valor por 10. Por cierto, hice un vídeo sobre resistencias. Te recomiendo mucho verlo, encontrarás el enlace en la descripción. Primero, necesitamos entender qué resistencia debe tener la carga para que, con un voltaje de alimentación de 12 voltios, la corriente en el circuito sea de alrededor de 100 A. Aquí está la fórmula que necesitamos. A partir de la fórmula, queda claro que la resistencia de la carga debe estar alrededor de Ohm. Naturalmente, a medida que se calienta, la resistencia aumentará y la corriente disminuirá. Pero en nuestro caso, esto no es tan importante. Así que, planeamos usar 10 cables en paralelo para la carga. Y sabemos la resistencia que necesitamos para obtener corrientes de 100 A. Multiplicando el valor obtenido por 10, queda claro que la resistencia de cada uno de los cables debe ser de alrededor de ohmios. Con la teoría terminada, ahora, pasemos a la parte práctica. Tomamos un multímetro que sea capaz de medir correctamente resistencias de bajo ohmiaje, y experimentalmente ajustamos la longitud del conductor. De modo que la resistencia en este tramo sea de alrededor de ohmios. Medimos la longitud del tramo obtenido más un margen de 2 centímetros. Luego, cortamos el cable. Y así 10 veces. Y este momento, creo que no necesita comentarios.
A continuación, se colocan aisladores cerámicos en el cable para prevenir cortocircuitos entre ciertas secciones del mismo cable. Un segmento de perfil sirvió como carcasa. No olvidemos los orificios de ventilación. Bueno, y ahora un pequeño montaje del proceso de ensamblaje e instalación.
Después de completar el montaje, pegamos la etiqueta de voltajes en el dispositivo. La puedes descargar en la descripción debajo del vídeo. El orden para realizar la prueba es el siguiente. Al principio, medimos el voltaje en la batería. Luego, uno de los contactos de toma de corriente según el esquema contacto 1 se conecta al positivo de la batería. El contacto 3 se conecta a la masa de la batería. El voltímetro en este momento muestra el voltaje actual en la batería sin carga. Luego quitamos el contacto 3, activamos el interruptor SA1 y conectamos el contacto 2 a la masa de la batería. Y observamos las lecturas del voltímetro. Ahora nuestra carga casera consume 100 amperios de la batería. La prueba dura 5 segundos. Durante este tiempo, observamos atentamente las lecturas del voltímetro. Después de desconectar la carga, se puede sacar una conclusión basándose en la tabla. En pocas palabras, primero verificamos el voltaje en la batería sin carga y luego con carga. Si la batería se descarga demasiado rápido, entonces, inicialmente estaba completamente cargado, entonces, lo más probable es que las placas estén cubiertas con una película de sulfato, lo que hace que la batería haya perdido capacidad. O hay un problema con una o varias celdas, por ejemplo, una ruptura o desprendimiento de las placas. Una vez más, repito, esta prueba debe hacerse brevemente, no más de 5 segundos. La propia carga se calentará durante este proceso. Esto debe tenerse en cuenta. Amigos, espero que este proyecto casero les permita evitar la compra de baterías defectuosas. Y también verificar la vieja si es necesario. Encontraréis enlaces a pinzas de carga industriales en la descripción. No olvidéis suscribiros al grupo oficial del canal. Con esto me despido. Bueno, y como siempre, he sido Casianake y hasta la próxima. Adiós.